Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias. Merecíamos la condenación, pero tú nos amaste. Por medio del Señor Jesucristo nos has salvado y por eso te damos gracias. A esta hora, te pedimos, Espíritu Santo, que estés entre nosotros y que abras nuestros corazones. Ayúdanos a comprender más claramente y seguramente del Señor Jesús. Ayúdanos a saber cómo debemos andar. Y por medio de la palabra de hoy, resuelve las dudas que tengamos en el corazón y alumbra nuestras almas. Te pedimos que guardes a cada uno y cada familia. Ayúdalos espiritualmente y carnalmente hasta el día de estar ante ti. Ayúdalos a ser utilizados valiosamente por ti. Pedimos que nuestras familias, parientes y nuestros vecinos, ninguno se pierda, sino todos sean guiados a tus brazos. Para esto te pedimos que tú trabajes. Pedimos por todos los que están en el extranjero predicando el Evangelio, que estés con cada uno y que muestres más de tu poder y tu obra. También pedimos por los misioneros en el extranjero, guarda a todas sus familias. Y con tu gran amor y gracia te pedimos que estés con ellos, para que nada les haga falta para hacer tu obra. Te pedimos que pongas más obreros tuyos fieles para que el Evangelio sea predicado a más lugares más rápidamente y utiliza a todos nosotros valiosamente. Te pedimos que nos des la palabra que necesitamos el día de hoy y que esta palabra, por la ayuda del Espíritu Santo, sea grabada en lo profundo de nuestras almas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 1. Capítulo 30, versículo 1. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Hasta ahí? Ya. Estamos a mayo, es el mes de la familia, ¿no? Por eso yo pienso que si estuviera Pastor Juan Lee en este lugar, habría hablado acerca de la familia. Entonces yo también lo pensé, pero pienso que para mí no me corresponde predicar acerca de la familia. Sería muy bueno escuchar acerca de la familia, ¿no? Pero todavía mis hijos están creciendo, entonces me cuesta un poco hablar de la familia. Ya saben que Pastor Juan Lee está en Japón por el retiro de primavera y la inauguración de una iglesia de Japón. Entonces lo que vamos a estudiar hoy está relacionado indirectamente con la familia. Entonces de esto vamos a hablar, enfocándonos en Proverbios 30, versículo 4, porque quien dirige el viento y la lluvia es Jesús. Entonces, al entender esto, será de ayuda para nuestra vida cristiana. Vamos a ver, Proverbios 30, versículo 1. Dice, palabras de Agur, hijo de Jaque,
la profecía que dijo el varón a Itiel y a Itiel y a Ucal. Agur. Parece que Itiel y Ucal son sus hijos. Aquí dice palabras que quiere decir a sus hijos. En versículo 2 dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, y tengo entendimiento de hombre. Podemos observar que hablándoles a Itiel y a Ucal, está humillando de sobremanera su corazón. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Está humillándose a sí mismo. Está diciendo que yo no soy mejor que otros, ni tengo entendimiento de hombre, que no ha recibido mucha educación. Yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. Que no aprendí mucho. Y en versículo 4 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién es el que puede subir al cielo y descender? El que lo puede hacer libremente es Jesús. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesús. Por eso en San Juan 3 también lo dice. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo de Hombre. Quien puede subir y descender al cielo libremente es Jesús nada más. Dios llevó a Enoc vivo y a Elías también. Pero ellos no se subieron al cielo, sino Dios los tomó. Pero quien puede subir y descender del cielo libremente es solamente Jesús. Y en el tiempo del Antiguo Testamento Jesús varias veces subió y descendió del cielo, ¿no? Por eso está diciendo que sí conoce quién subió al cielo y descendió al cielo. Pregunta, ¿sabes? El que puede subir y descender por sí solo es Jesús. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Que quién es el que gobierna y dirige el viento? Hacer que el viento sople, que el viento se mueva. Quien dirige el viento es Jesús. Por eso, en su vida oficial de Jesús, él a su gusto tranquilizaba la tempestad, ¿no? Dijo, calla, enmudece, cesó el viento. Con su palabra el Señor se cesó el viento y se hizo grande bonanza. Por eso pregunta, ¿quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Que ató las aguas? Vamos a buscar. Vamos a marcar aquí, vamos a buscar Job capítulo 26. Job 26. Versículo 8. Job 26, versículo 8 dice, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Dice, él ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. El que el agua esté flotando en el cielo es un milagro, ¿no? Dios pone el agua en las nubes y lo trae al lugar adecuado para dejar caer la lluvia, ¿no? Por eso dice aquí, ata las aguas en sus nubes y las aguas no se rompen debajo de ellas. Y lo que dice aquí y lo que dice en Proverbios 30, versículo 4 es lo mismo. Dice, ¿quién ató las aguas en un paño? Que carga la nube con agua y hace caer lluvia donde él quiere. Se está preguntando, ¿sabes quién dirige y gobierna la lluvia? Por eso dijo, ¿quién ató las aguas? ¿Quién encerró los vientos? Pregunta, ¿sabes quién dirige el viento y el agua? Luego volvemos a Proverbios 30, versículo 4. Luego dice, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? Que afirmó todos los términos de la tierra quiere decir que Él es quien hizo esta tierra y Él decidió todo lo de la tierra. O sea, Él es el creador, que Él mismo creó la tierra. Pregunta, ¿sabes quién decidió el tamaño y todo lo que tiene que ver con la tierra?
¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? El que puso el límite a todas las cosas es el Señor mismo. Dice, ¿sabes cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, el que escribió este Proverbios. Es un milagro que sepa del Padre y del Hijo, Dios. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Dios ha enviado. El que escribe este Proverbios habla acerca del conocimiento correcto de Dios Padre y Dios Hijo. En versículo 4 habla acerca de que Jesús se ha hecho nuestro mediador. Y en el tiempo del Antiguo Testamento, libremente subía y descendía del cielo y era el mediador. Y luego vino en carne y murió en la cruz y resucitó, y así se hizo nuestro Salvador. Por eso Dios es único. Y el mediador entre Dios y el hombre es único. Es Jesús. Jesús, a la vez de ser Dios, es hombre, por lo tanto puede ser mediador entre Dios y el hombre. La Biblia fue escrito para testificar a Jesús. Aquí está diciendo que Jesús es quien dirige el viento y es quien dirige el agua. Así está diciendo. En la vida del hombre, el viento y el agua es algo muy importante, ¿no? Y es el Señor quien controla libremente todo esto. Entonces vamos a reflejar esto en toda la Biblia, pensarlo. En Colosenses 1 dice que Jesús hizo las cosas visibles e invisibles. Jesús gobierna el mundo visible y también gobierna todas las cosas invisibles. Entonces no solamente el viento, que es algo material, sino todas las demás cosas del Señor los gobierna. Por medio del viento y la lluvia nos enseña algo muy importante. Hoy vamos a hablar relacionado a la vida cristiana. Versículo 4 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? Que controla él el viento. Y es porque él es quien hizo el viento. Busquemos en la Biblia, Job, capítulo 28. Job 28. Job 28, versículo 25. Dijo, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Aquí dice, dio peso al viento. Torricelli fue quien primero dijo que el aire tiene peso. Lo descubrió en 1644, pero en la Biblia hace 3500 años se escribe que él dio peso al viento. El viento y el aire tienen peso. Yo cuando sentí que el aire tiene peso es cuando fui a la misión de Ecuador. Subimos al cima de los Andes y la cima estaba a 4167 metros. Y ahí lo que yo experimenté fue, llevamos sobres de café instantáneo y lo llevamos en el carro. Pero cuando ya lo subimos al pico, a los 4167 metros, el sobre estaba muy inflado, parecía que iba a explotar. Entonces experimenté la presión. Entonces esto lo llevamos y cuando regresamos a la tierra, al nivel del mar, ya se salió toda la presión del aire. Por eso vi el peso del aire. Y aquí dice en la Biblia que él dio peso al viento. Dios es quien hizo el viento.
Y Dios es quien puso el peso al aire y el viento. Y luego la corriente del aire, que es el viento, el Señor es quien controla. El Señor es quien hace que sople la tempestad. Busquemos Job 37, capítulo 37. Job, capítulo 37. Job 37, versículo 9. Dice, del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Dice que del sur viene el torbellino. El sur, alrededor del Ecuador. Entonces, cerca del Ecuador se crean los huracanes, ¿no? Y todavía hay muchos como misterios del huracán. Pero del sur, del cerrado, del Ecuador vienen las tormentas y se crean los huracanes allá. Vienen los huracanes y no se puede saber a dónde va a ir. Y es porque el Señor lo dirige. Entonces cuando viene el huracán, no sabemos a qué dirección se va a ir. Entonces hay varias cosas que el hombre no puede saber. No sabe a dónde brincará la rana. No sabe qué será la salud de un anciano. Y otra cosa, no sabe hacia qué dirección soplará el viento o el huracán. ¿Quién es el que dirige este viento? Es el Señor. En Eclesiastés 1 dice, el viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. Está diciendo la Biblia que el viento circula. No tiene mucho que se descubrió el movimiento o la circulación del viento. ¿Y cómo pudo ser escrito en la Biblia esto? Porque Él es quien hizo el viento, por eso lo pudo escribir en la palabra. Entonces existe el Señor que tiene todo, hasta el viento, en sus manos. Entonces este universo también, el Señor con su palabra de poder lo sostiene. Con su palabra de poder sostiene el universo y la tierra también está en las manos del Señor. El universo y la tierra están en las manos del Señor. Entonces, obviamente, el viento también está en su puño del Señor. Obviamente, Él está dirigiendo el viento. Miren ahora, los huracanes se hacen más y más fuertes. En las Filipinas, ¿vieron el super huracán que hubo? El viento es tan rápido, a 379 kilómetros por hora la velocidad. 379 kilómetros. Es tan rápido la velocidad del viento. Y se hace más y más fuerte los vientos. En Estados Unidos también los huracanes se hacen más y más fuertes. Pero, ¿saben? Está diciendo, ¿sabes quién tiene este viento en sus manos? Quien dirige el viento es el Señor y es lo que nos dice la Biblia. En San Mateo 8, Jesús reprendió el viento y el viento se calmó. El viento y el mar se tranquilizaron. Por eso dijeron, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. Vamos a buscarlo. San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8. Versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. 27 leemos juntos, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Qué hombre es este? ¿Quién es Jesús que aun los vientos y el mar le obedecen? El Todopoderoso que creó este universo. El mar es suyo. Él es quien hizo el mar. Él es quien hizo el viento. Y Él vino a la tierra. Por eso es que el viento y el mar le obedecen. Y como Jesús había venido a la tierra de una imagen miserable,
lo menospreciaban, lo maltrataban, lo rechazaban y hasta lo mataron en la cruz. Pero obviamente Jesús no murió porque le hizo falta poder. Él salvó a otros, pero no salvó a sí mismo. Porque si Jesús no muere, no podría salvarnos. Por eso Él murió. El despreciar a Jesús es ser la persona más infeliz. Él es quien dirige el viento. Por eso cuando hubo un diluvio mundial, cuando cayó el agua que cubrió toda la tierra, Él retiró el agua. En Génesis 8:1 dice que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Porque pensó en Noé y en los animales del arca. Y utilizó el viento para retirar el agua. Cuando uno va al baño y lava sus manos, existen los secadores con el viento, ¿no? Y muy pronto se seca la mano. El viento tiene mucha fuerza. Entonces, cuando Dios utilizó el viento, hizo retirar el agua. En el Éxodo también. ¿Con qué partió el mar rojo? Dios hizo soplar el viento para partir el mar, dice la palabra. Hay algunos que dicen, si Dios sopló el viento para partir el mar, entonces seguramente se volaron todas las personas. Pero no tienen que preocuparse. No se hizo una partida pequeña, un caminito como aparece en las películas, sino ahí en la zona del Éxodo el camino era tan amplio, 6 kilómetros. Entonces hizo soplar el viento y partió el mar. Y tenía 6 kilómetros de distancia de un lado a otro. Por lo tanto, pudieron pasar 2 millones de personas sin problemas. Entonces Dios hizo que soplara el viento toda la noche y pudieron pasar. Dios hizo soplar el viento e hizo que fuera tierra seca. Luego, así con el viento, pudo vencer el ejército egipcio. También cuando los israelitas estaban en el desierto y como solamente comían maná, pidieron carne. Entonces Dios les dio los codornices con el viento oriental. Y durante un mes comieron más que suficiente carne de codornices. Entonces Dios puede controlar el viento conforme a su voluntad. Busquemos en la Biblia Salmos capítulo 48. Salmos 48, versículo 7. Dice, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Con viento solano. El viento solano, el viento oriental de Israel es muy fuerte. Y el Señor dice, con el viento solano quiebra la nave de Tarsis. Entonces, el Señor utiliza el viento para castigar. A través del viento hace muchas cosas. Cuando Elías fue tomado vivo, el Señor también, con viento, con torbellino, lo llevó. Entonces el Señor utiliza el viento. Como Dios es quien dirige el viento, las personas no pueden saber hacia dónde soplará. En 1915, el ejército de los alemanes se estaba soplando el viento hacia sus enemigos. Entonces pusieron el gas tóxico hacia sus enemigos, pero cambió de dirección el viento y mató a muchos alemanes, a miles de alemanes. Entonces, ¿por qué el viento sopló al lado contrario de lo que ellos esperaban? Hace tiempo hubo la Armada Invencible de España. Ellos invadieron a Inglaterra. Y en ese tiempo los cristianos oraron mucho en Inglaterra. Entonces hubo una tempestad y la Fuerza Armada de barcos fueron
de España fue destruido totalmente. Cuando Mongolia quiso conquistar a Corea y entrar hasta Japón, iban a entrar a Japón, pero por la tempestad fracasaron. Entonces fracasaron en conquistar Japón por la tempestad. Entonces ahí podemos ver que Dios es quien controla el viento. Algunas personas piensan que qué mejor sería si no existieran los vientos, pero los que viven cerca del mar dicen que se necesitan los huracanes y los vientos, porque así se multiplican mucho más los peces. Porque con el huracán, con las tempestades, entra más oxígeno al aire, hay más nutrientes, perdón, entra más oxígeno al mar y más nutrientes, por eso esto multiplica a los seres del mar y crecen mejor. Por eso Dios permite el viento y las tempestades porque hay muchos beneficios. Entonces sí son cosas necesarias. Y el Señor no solamente controla el viento visible, sino dice la Biblia que las guerras también son como viento y el Señor es quien lo dirige. Vamos a buscarlo en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, vamos a buscarla. Daniel 7, versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes a la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Daniel miró en el cielo, y dice, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Daniel expresa el mar como el mundo. Dijo, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes salían. Entonces esto se interpreta como el mar, como el mundo. 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces el mar se refiere al mundo, a la tierra. Y luego que levantarán 4 reyes de la tierra, quiere decir que aparecerán 4 países. Y dijo, los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. El primero es león, segundo oso, tercero leopardo y el cuarto era bestia terrible en gran manera. El león es Babilonia. Primero fue león, luego oso es Persia, leopardo es Grecia y la bestia gran espantosa es Roma. Entonces, que por medio de la guerra, primero Babilonia, luego Persia y luego Grecia apareció y luego Roma aparecieron conforme en la Biblia. Y aquí cuando dice viento se refiere a la guerra. ¿Y quién es el que dirige las guerras? Es el Señor. Vamos a buscar Jeremías capítulo 49. Jeremías 49, versículo 36. Jeremías 49, versículo 36. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Elam se refiere a Persia. Dijo, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Se refiere a la guerra. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1.
Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Cuando empiezan los 7 años de tribulación, en los primeros 3 años y medio, Dios detendrá el viento, que no soplase ningún viento, o sea, que detendrá las guerras, que permitirá la paz para que los judíos reciban la salvación. Entonces, de manera nacional, los judíos recibirán la salvación. Por eso, durante los primeros 3 años y medio de los 7 años de tribulación, el Señor va a detener las guerras. ¿Quién es el que gobierna y dirige la guerra? Es el Señor. El Señor es quien permite que hayan guerras. Entonces, en la historia, permite las guerras y también detiene las guerras. Todo lo hace el Señor. Entonces, el que hace que un país expanda o se haga más pequeño o pierda el país o aparezca un país, el Señor controla todo. Entonces, el Señor fue quien permitió que Israel fuera destruido. Y también es el Señor que en nuestra época restaura a la nación de Israel. Luego el Señor es quien dirige las guerras. No solamente dirige un viento material, sino también el Señor es quien dirige la guerra, que es un viento. También en la vida, poniendo como ejemplo a los israelitas, cuando los israelitas no vivían correctamente, Dios soplaba vientos de aflicción a Israel y el Señor es quien dirige todas las aflicciones. Vamos a buscar en la Biblia, Amós capítulo 4. Amós capítulo 4. Amós 4, versículo 12. Amós 4:12 dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. 3 seremos juntos, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. En versículo 12 dijo, por tanto, oh Israel. Por tanto, ¿qué quiere decir? En versículo 6 dijo que Dios hizo estar a diente limpio a todo Israel, o sea que les faltaran los alimentos. Y aún así, Israel, en versículo 6 dice que no volvieron a Jehová. En 7 dice que a algunas ciudades les dio lluvia, a otras ciudades no les dio lluvia, pero aún así no volvieron a Jehová. Y en versículo 9 también podemos ver que Dios les dio muchas plagas, pero aún así no volvieron a Jehová. Y en versículo 10 también, Dios envió contra Israel grande mortandad, pero aún así no volvieron a Jehová. Entonces no volvieron y repetidamente no volvieron. Y como no volvieron hasta el final, les dice, por lo tanto, oh Israel, así les haré. Que así va a ser en lo que dice en versículo 13. De esta manera haré a ti, oh Israel. Luego dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque fueron tan desobedientes, por eso van a encontrar a Dios del versículo 13. ¿Y cómo es el Dios del versículo 13? Como fueron tan desobedientes, dice que Él forma los montes. Como los israelitas fueron desobedientes, formará los montes. ¿Qué quiere decir? Que les pondrá grandes estorbos como montes, que hará que todo les vaya mal. Cuando piensan que pasaron un monte, sigue otro monte y sigue otro monte. Entonces, si sigue desobedeciendo, seguirán los montes y montes. Que encontrará el Señor que les detiene por los 4 lados. Dice que crea el viento. Cuando los israelitas desobedecen, ¿qué ocurre?
el Señor levanta a sus enemigos para afligir a los israelitas, ¿no? Creó el viento de aflicción. Luego dice, anuncia el hombre su pensamiento y el que hace de las tinieblas mañana. Que su país de Israel será oscuro en tinieblas. Salomón servía a Dios, pero luego se apartó de Dios y cometió idolatría. Entonces levantó Dios sus enemigos para afligir a los israelitas. Entonces Dios también dirige el viento de aflicción. En la Biblia podemos ver que cuando los israelitas fueron desobedientes, Dios crea vientos y por medio de varias aflicciones hacía sufrir a los israelitas para hacerlos arrepentirse. Por eso los israelitas, siendo bajo presión, pedían a Dios, Dios sálvanos, y ahí fue cuando Dios los salvaba. Entonces no solamente viento de guerras, sino también varios vientos de aflicciones el Señor es quien los dirige. Lo mismo con nuestras vidas. En nuestras vidas soplan muchos vientos de aflicción. La vida realmente es un sufrimiento. En la vida no hay nadie que no experimente aflicciones. Cuando recibimos la salvación, Dios había permitido muchos vientos de aflicción. Por eso les ayudó a recibir la salvación, ¿no? Si todo estuviera muy bien y muy cómodo, ¿quién podría recibir la salvación o quién tendría el corazón de querer ser salvo? No aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, dice la palabra. Entonces existen estos vientos de aflicción. Todas las plantas también crecen dentro del viento. Los árboles también aguantan el frío viento del invierno y crecen. Así con las plantas, con los animales, de la misma manera los humanos experimentan los vientos. A la vez de que hay tristezas en la vida, hay vientos contrarios, hay muchos tipos de vientos. ¿Y será necesario? Sí son necesarios. Realmente cuando soplan los vientos de aflicción y de dificultad, es cuando se puede ver la imagen verdadera de una persona. Digamos que una mujer se quiere casar con un hombre muy rico. Entonces este hombre no puede saber si esta mujer me quiere a mí o quiere mi dinero. ¿Cómo podrá saber? De verdad. Cuando pierde toda su riqueza, ahí es donde se da cuenta, ¿no? Si realmente esta mujer quiere a este hombre, aunque no tenga nada de dinero, no es problema. Pero si cuando se le acaba el dinero y la mujer desaparece, ¿por qué lo siguió? Por el dinero. Entonces cuando hay varias aflicciones, se ve lo que está en el corazón de esa persona. Y también cuando sopla el viento de aflicción es cuando yo puedo saber si estoy en medio de la verdad. Busquemos Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Salmos 1, versículo 3 y 4. Leamos juntos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Como dice en versículo 3, el justo es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Plantado, un árbol plantado, por eso está fijo. Pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Lo arrebata el viento porque no está fijo. El tamo que arrebata el viento. El tamo no tiene vida, no tiene valor. Y se deja llevar por el viento. El tamo no puede dar frutos. Entonces soplan muchos vientos de tentación, vientos de corrientes del mundo. Soplan muchos tiempos de vientos. Sopla el viento para el árbol también. Pero aunque hay vientos, pero el árbol está fijo. Pero el tamo se vuela. ¿Cómo se puede saber si yo realmente soy justo o no? Si realmente soy salvo o no.
Cuando no sopla ningún viento no se puede saber muy bien, pero cuando sopla el viento el tamo será llevado por el viento. Hay personas que parece que tienen buena fe, parecían, pero aparece una nueva religión o una nueva idea y se deja volar. ¿Por qué se deja llevar? Es porque es tamo. Hay personas llevados por ideologías equivocadas, es porque es tamo, pero el justo es fijo. Busquemos Proverbios capítulo 10. Proverbios 10, versículo 25. Proverbios 10, versículo 25, leamos juntos. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. El torbellino es un viento muy fuerte. Y aunque pasa el torbellino al justo y al impío, cuando se sopla un viento muy fuerte, el impío desvanece, pero dice, el justo permanece para siempre. Porque el justo tiene al Señor como su fundamento, así que no se deja llevar por el viento. Hay personas que desaparecen con el viento, ¿no? Hubo un tiempo en que parecía que llevaba buena vida cristiana, pero desaparecieron de repente. Aún siendo hijos de Dios, sigue soplando el viento. En San Marcos 4, pueden saber, en San Marcos 4, Jesús se subió al barco y los discípulos estaban muy felices porque Jesús iba con ellos. Y Jesús dijo, nos crucemos al otro lado. Entonces, por eso cruzaron y aún así vinieron las tempestades, sopla el viento, viene el viento contrario. Y aunque soplaba el viento y no podían avanzar, pero Jesús estaba dormido en el barco. Entonces los discípulos ya no tuvieron paciencia y despertaron a Jesús. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Y Jesús qué dijo? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? Y cuando Jesús habló, se tranquilizó el viento y el mar. ¿Por qué Dios habrá dejado escrito esto dentro de la Biblia? Porque aunque sea una vida que camina junto a Jesús, pero seguramente el Señor está conmigo y estoy en la verdad y voy hacia la dirección que el Señor quiere que yo vaya. Aún así, hay tempestades, soplan vientos contrarios y aún así, a veces uno siente que el Señor no le ayuda. Ahí es cuando se está probando nuestra fe. Los discípulos de Jesús pensaron que tenían grande fe. Pero en esta tempestad, casi al naufragarse, se dieron cuenta, tenemos muy poca fe. Y por medio de ver que como Jesús tranquilizaba el viento y la tempestad, vieron su poder y su fuerza del Señor. Entonces a veces los vientos pueden soplar para nuestra enseñanza. Vamos a buscar Jonás capítulo 4. Jonás 4, versículo 6. Jonás 4, versículo 6. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió,
mucho me enojo hasta la muerte. Jonás es algo, ¿no? La palabra de Dios le dijo que fuera a Nínive a predicar. Nínive fue su capital de Asiria, pero la gente de Asiria hacía sufrir mucho a los israelitas. Entonces Jonás no quería que los asirios recibieran la salvación, por eso huyó a Tarsis y huyendo fue tragado por un pez grande. Y en 3 días salió, ¿no? Había un hombre llamado James Bartley que fue a cazar ballena y fue tragado por una ballena y fue salvado en 2 días. Y dice que estaba esta persona inconsciente, pero sobrevivió. Cuando fue salvado esta persona, su cara se había decolorado por el jugo gástrico de la ballena y se había hecho totalmente blanco. Entonces quizás así fue Jonás, que Dios lo volvió a mandar a Nínive y había salido del estómago de un pez grande. Entonces, seguramente en su rostro tenía también así rastros de que había sido tragado por un pez y salió. Porque si no, la gente no creería en que él había salido del estómago de un pez grande. Como James Bartley, que durante 2 días estuvo en una ballena y fue totalmente decolorado, ¿no? Por el jugo gástrico de la ballena. Entonces, de esta manera, Jonás también seguramente tuvo alguna señal en su cuerpo de que así fue, eso pasó. Y predicando, tal vez dijo, yo no quería venir aquí, por eso huí y fui tragado por un pez, pero vine a predicarles y estuvo clamándoles que en 40 días iban a ser destruidos. Y seguramente como vieron pruebas, se arrepintieron. Y Jonás quería que fueran destruidos, pero al ver que la gente de Nínive se arrepentía, se enojó, ¿no? Pero estaba esperando a que fueran destruidos. Y estaba esperando y viéndolos. Y Dios lo cubrió del sol con una calabacera. Y estaba muy feliz con su calabacera, pero Dios, con un gusano, le quitó la calabacera, hizo que soplase un recio viento solano. Y lo hizo sufrir. Entonces, como él sufría, pedía la muerte, ¿no? Entonces se enojó con Dios diciendo, ¿por qué no me dejas la calabacera? Y le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y le respondió, mucho me enoja hasta la muerte. Versículo 10. Se dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Con el viento y el gusano le está enseñando algo muy importante a Jonás. ¿Qué es lo que Dios quiere que veamos en nuestras vidas cotidianas? En San Mateo Jesús hablando acerca de Juan Bautista, dijo, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Les dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? Juan Bautista no fue una caña sacudida por el viento. El Señor está diciendo que Él es alguien muy fijo, que es un hombre de una fe muy segura. Por eso lo que el Señor quiere no es una fe que es como caña sacudida por el viento, sino que tengamos una fe muy firme. No es fácil que vivamos como cristianos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El vivir en este mundo en sí
siendo cristiano no es fácil. Es un mundo que crucificó y mató a Jesús. Es un mundo que mató a los apóstoles. Nosotros no somos del mundo, por lo tanto la gente del mundo nos aborrece. Dijo, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Por eso, originalmente, la aflicción, la persecución, la tentación y muchas cosas es natural que vengan. Pero entre esto, ¿qué es lo que quiere? No quiere una caña que es sacudida por el viento, sino algo muy firme, algo muy fijo, que no es sacudido. Quiere el Señor que tengamos una fe así. Busquemos Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. La onda del mar que es arrastrada por el viento. Que no seamos así, sino que tengamos un corazón firme, un corazón unido, con un corazón fijo. Estemos de pie. El Señor quiere que tengamos una fe así. Cuando fui a Atlanta, había un lugar que se llama Stone Mountain, un monte con muchas piedras y piedras muy grandes. Era una piedra tan grande, medía 1 kilómetro. Se veía tan firme y tan fijo. Entonces, ¿qué tan bueno sería ser una persona firme y fijo que no es sacudido por nada? Por medio del viento, el Señor nos enseña algo muy importante. En nuestra época soplan muchos vientos, más vientos que antes. Y el Señor es quien controla muchos tipos de vientos. Entonces, todo es permitido por el Señor. ¿Y qué dice la Biblia? ¿A qué expresa como viento? Dijo que también los ángeles son como vientos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama el fuego. Hablando de los ángeles, dice él, es Jesús. Jesús hace a sus ángeles espíritus. En otra traducción dice ángeles vientos. ¿Por qué lo dice así? Porque el viento es invisible, pero es eficaz. El Señor no solamente dirige el viento material, sino el Señor es quien hizo el mundo de los ángeles. Entonces también a los ángeles que son como el viento, el Señor los tiene en sus manos. Por eso en la Biblia llama a Dios como Dios de los ejércitos. Jesús, Jehová que tiene los millares de los ángeles en sus manos, está preguntando, ¿sabes quién es el que gobierna todo el mundo de los ángeles? Él es Jesús. Jesús es quien hace las cosas visibles e invisibles. Él es quien hizo el mundo de los ángeles, y eso está escrito en Colosenses capítulo 1. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, que es el Señor que envió a los ángeles, a los salvos. En San Lucas 16, cuando murió el rico y el mendigo Lázaro, Lázaro fue llevado a los brazos de Abraham por los ángeles.
Dice, mirad que no menosprecies a uno de esos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Detrás de las personas salvas, Dios les envió a los ángeles. El Señor les envió a los ángeles. Y si ciertamente los ángeles dice que hace a sus ángeles espíritu y sus ministros llama de fuego. Hace referencia a Salmo 104. Jesús es quien dirige a los ángeles. El ángel caído fue Satanás. ¿Y quién controla a Satanás? El Señor lo controla. También Satanás está en las manos del Señor. Por eso Lutero dijo, Devil is God's devil, que Satanás es Satanás de Dios, aunque Satanás trabaja y trabaja, pero solamente en el límite que Dios le permite. En Job capítulo 1, como Job servía a Dios, Satanás dice, Dios, Job no te sirve porque te quiere, sino porque le das prosperidad en todo, por eso te sirve. Pero si Dios le quitas las herencias, te maldecirá y morirá. Entonces Dios le dijo a Satanás, todo está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y le quitó sus herencias. Pero dijo Satanás, Dios, si lo hiere su cuerpo, sí te maldecirá. Entonces Dios le dijo a Satanás, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, Satanás aunque trabaja, pero solamente trabaja dentro del límite de permiso que Dios le da. Entonces Satanás también está en las manos de Dios. Es el Señor quien controla todas las cosas. Es el Señor que tiene a los ángeles y a Satanás en su mano. El hombre no puede tener el corazón de otro hombre. Ni siquiera es fácil de controlar su propio corazón, ¿no? Pero el Señor hasta dirige el corazón del rey. Así como dicen Proverbios, él gobierna el corazón del rey. Como dice la Biblia, Jesús tuvo que nacer en Belén. Por eso el emperador Augusto César mandó a que todo el mundo fuese empadronado. Porque así pudo Jesús nacer en Belén. Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia y liberado en 70 años, Dios movió el corazón del rey de Babilonia para liberar a los israelitas. En Esther también. Mardoqueo iba a morir. El pueblo de Israel iba a morir. Y en esta noche, en especial, el rey Asuero no podía dormir. Dios fue quien le quitó el sueño también. Entonces, es el Señor quien controla el corazón de los hombres. Entonces, si sus hijos son desobedientes, ora diciendo, Señor, por favor, trata a mi hijo. Y si su esposo la hace sufrir, también lo dice el Señor. Nosotros no podemos mover el corazón del hombre, pero el Señor es quien puede entrar al corazón del hombre, al entrar al alma de una persona. Entonces, en este mayo, en el mes de la familia, también dentro de la familia soplan muchos tipos de vientos. También todos los vientos que soplan dentro de una familia, es el Señor que tiene estos vientos en sus manos. Por eso los cristianos no se tienen que decepcionar. Si hay alguna dificultad en la familia por su esposo, hay personas que sufren por sus hijos. Por sus hijos soplan vientos dentro de la familia, o por su esposa, o por sus padres, por sus suegros. Por varios problemas pueden soplar vientos fuertes dentro de una familia. Pero ¿quién es el que puede controlar este viento? El Señor es quien lo puede controlar. Por eso si el Señor les ayuda, en cualquier momento puede tranquilizar el viento. Vamos a buscar Salmos 55. Salmo 55. En la vida pueden soplar estos vientos. 55 versículo 4. Salmo 55 versículo 4. Dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como la
como de paloma, volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. En la vida, de repente pueden venir vientos y tempestades. Puede venir un viento muy fuerte a mi vida. Por eso así puede uno sufrir mucho en el corazón. Y viene peligro de muerte. Porque sufrió por una persona muy cercana. En versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Cuando uno es traicionado a la persona más cercana, ya no quiere vivir en este mundo. Por eso, como dijo en versículo 6, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, quiere apartarse del mundo. Entonces hay tempestades que son tan fuertes que provocan estos pensamientos. Pero así dijo el que escribió este Salmos. En 16 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Luego leemos juntos. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Que cuando uno está sufriendo demasiado, en la tarde y mañana y a mediodía, estará orando y clamando a Dios. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. El viento se puede detener. Hay muchos tipos de vientos en mi vida. En nuestra época hay vientos de baile, vientos de infidelidad, muchos vientos. Vientos de juegos, vientos de diversiones, vientos de complacencia. Lleva a las personas y se dejan llevar por esos vientos. Pero no solamente existen estos vientos, sino también existe el viento del Espíritu Santo. Estamos aprendiendo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es también como el viento. Vamos a buscar San Juan capítulo 3. Entonces no hay que soplar, dejar llevar a otro viento, sino con el viento del Espíritu Santo. Vamos a buscar San Juan capítulo 3, versículo 8, 3:8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere, a dónde quiere. También el Espíritu Santo trabaja por su propia voluntad, sin la ayuda del hombre. Y como Dios es quien gobierna el aire, también el Espíritu Santo se mueve conforme a la voluntad del Padre y del Hijo. Jesús recibió el Espíritu Santo de su Padre y nos lo ha derramado. El Espíritu Santo se mueve conforme a la voluntad del Padre y del Hijo. Entonces, como quien gobierna y dirige el aire es Dios, también el Espíritu Santo se mueve conforme a la voluntad de Dios Padre y Dios Hijo. Y el viento es invisible, pero puede afectar de la misma manera el Espíritu Santo. Cuando pasa el viento, mueve las hojas del árbol o mueve la bandera, ¿no? De la misma manera. Cuando trabaja el Espíritu Santo, uno lo puede saber. Por eso dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No se puede saber de dónde viene y a dónde va el Espíritu Santo. Pero como dice
oye su sonido. También se puede oír el sonido del Espíritu Santo. Jesús dijo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Cuando uno escucha la palabra del Evangelio, su alma revive. Entonces, el Espíritu Santo es similar al viento. Cuando sentimos el viento que pasa, ¿no? Es también cuando pasa el Espíritu Santo, asombrosamente hay cambios en el alma. Un predicador llamado Whitfield, cuando era joven, cometía muchos pecados, pero un día él comprendió que él estaba lleno de pecados. Por eso organizó toda su vida y ya no vestía lujosamente, se limitaba en sus comidas y ayudaba a los pobres, ayudando económicamente a los pobres. Quiso llevar una vida muy limpia y aunque oraba cada noche no podía resolver el problema de su alma. Pero un día, por medio del libro que le dio Juan Wesley, él entendió que era muy importante nacer de nuevo. Y luego realmente él nació de nuevo. Y su vida luego fue totalmente cambiado y se hizo un predicador conocido a nivel mundial. El Espíritu Santo es similar al viento. Y algunas personas escuchan su sonido y algunos no lo escuchan. Por eso cuando el Espíritu Santo trabaja en mí, asombrosamente a uno le nace el corazón que ama al Señor, aprende y empieza a entender de la Biblia, a amar la iglesia, a anhelar la reunión, de amar el alma de los incrédulos. Entonces, como el barco se va con el viento, de la misma manera, si uno recibe la ayuda del Espíritu Santo, también naturalmente podrá vivir su vida cristiana. Existe esta guía del Espíritu Santo. Vamos a buscar Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 2. Hechos 2, versículo 2. Cuando desciende el Espíritu Santo, así dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Descendió el Espíritu Santo y vino como de un viento recio que soplaba. Entonces, dice la Biblia que el Espíritu Santo es similar al viento, un viento recio. El Espíritu Santo apresura al hombre, lo levanta. Y luego es un viento muy fuerte, estruendo, dice. Entonces, como es un viento recio y hace que uno se mueva rápidamente. Cuando trabaja el Espíritu Santo, uno tiene en su corazón el querer creer rápidamente y puede creer y se hace apresurado. Yo tengo que salvar a tal persona de mi familia, a quién y a esa persona, y se hace más apresurado, ¿no? Pero cuando no trabaja el Espíritu Santo, uno se hace perezoso en el corazón y dice: el que quiere ser salvo será salvo, no es mi responsabilidad. El que quiere recibir, algún día recibirá. Así se hace muy perezoso su corazón. Pero cuando trabaja el Espíritu Santo es como un viento recio, un viento apresurado. Y también es un viento fuerte. El Espíritu Santo apresura al hombre, lo hace decidir, lo hace mover rápidamente. Y como es un viento fuerte, cuando trabaja el Espíritu Santo, como el barco es llevado por el viento, por la ayuda del Espíritu Santo uno vive, llevado por el viento, que es el Espíritu Santo. Apóstol Pablo fue llevado por el Espíritu Santo. Iba a Jerusalén, sin saber qué le esperaba ahí, aunque sabía que le esperaban las aflicciones, pero por la misión que recibió del Señor fue ahí. Entonces, el Espíritu Santo es similar al viento. ¿Y quién es el que controla el Espíritu Santo? Es Jesús. Vamos a buscar en la Biblia. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dios exaltó
a Jesús con su diestra, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, como dijo en San Juan 14, dijo, yo rogaré al Padre. Jesús nos derramó el Espíritu Santo que recibió del Padre. Por eso en Apocalipsis podemos ver que es Jesús quien sostiene el Espíritu Santo. Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3, versículo 1. 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Refiriéndose a Jesús. De los 7 espíritus de Dios. 7 significa perfección. Es el espíritu perfecto. 7 espíritus y 7 estrellas. No solamente tiene el Señor trabajadores en su mano, sino también tiene los 7 espíritus. Jesús es quien tiene el viento en sus manos. El viento material también está en sus manos del Señor. Los ángeles están en las manos del Señor. Satanás está en las manos del Señor. El Espíritu Santo está en las manos del Señor. Dijo que recibió del Padre y lo derrama. Entonces, ¿saben quién es el que controla la obra del Espíritu Santo? Él es Jesús. Entonces, esto es algo muy importante en nuestras vidas cristianas. Donde se exalta al Señor, hay obra del Espíritu Santo. Porque es Jesús quien tiene en su diestra los 7 espíritus de Dios. Entonces Jesús es quien tiene la llave de hacer que se manifieste la obra del Espíritu Santo en una iglesia. Y también es el que lo puede detener. Hace que por medio de una persona se salven 30, 60 a 100 personas. O también puede quitar la obra del Espíritu Santo de una persona. El Señor es quien tiene la llave para hacer esto. Entonces, por medio de algunos muestra su obra y en algunas personas termina su obra del Espíritu Santo. En algunas iglesias se detiene la obra del Espíritu Santo y en algunas iglesias sí obra el Espíritu Santo. ¿Por qué en nuestra iglesia hay obra del Espíritu Santo? Es porque el Señor es quien gobierna y controla el Espíritu Santo. Por eso cuando una iglesia es correcta ante sus ojos, hace que haya obra del Espíritu Santo y hace que continuamente haya obra de que hay gente recibe la salvación. No es que la gente se salva porque damos buenos seminarios bíblicos. ¿Serán salvos porque hablamos bien? No. Si no trabajara el Espíritu Santo, no recibirían la salvación. Pero continuamente, en todo el país y en todo el mundo, hay obra de salvación. ¿Por qué razón? Porque es el Señor que tiene el viento en sus manos. También, la obra del Espíritu Santo, el Señor lo gobierna. Por eso existen estas cosas. Entonces, cuando trabaja el Espíritu Santo, hay calor en su alma, hay deseo en su alma, tiene su corazón que ama al Señor y a sus prójimos. Y el Señor hace que tenga un corazón sincero y anhelante. Entonces el Señor es espíritu. Donde está su espíritu hay libertad. El Señor es quien gobierna el viento y es la verdad. Vamos a buscar Proverbios capítulo 30. Proverbios 30.
versículo 4, a la mitad. Dice, ¿quién ató las aguas en un paño? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Sabes quién dirige, quién gobierna el agua? El Señor es quien gobierna la lluvia. Que ató las aguas en un paño, ¿qué quiere decir? Como dijimos, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Trae el agua en las nubes y hace caer lluvia en el lugar adecuado. El Señor es quien hace ese trabajo. Vamos a buscar Job capítulo 36. Job 36, 27. Versículo 27, dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse en vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Capítulo 37, versículo 11. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Dios. Dice, llega a disipar la densa nube con agua y ve a dónde hacer caer el agua. Dijo, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. A veces, para castigar, hace caer agua a alguna parte, o a algunas partes para dar buena tierra, para que coman, hace caer la lluvia. A veces, a causa de misericordia, hace que llueva. Entonces, por varios motivos diferentes, el Señor utiliza la lluvia. En el diluvio de Noé, el Señor es quien hizo que lloviera 40 días y 40 noches. Entonces, ¿por qué dice esto? ¿Qué es lo que nos quiere dar a conocer por medio de la lluvia? No solamente con el fin de hacernos saber que el Señor nos da la lluvia física. Como sabemos bien, en Deuteronomio capítulo 28, está escrito que si los israelitas obedecen, Dios les dará la lluvia a su tiempo, ¿no? Y si los israelitas no obedecían, Dios cerraría la puerta del cielo y no dejaría caer la lluvia. Por eso los israelitas realmente podían experimentar que Dios es quien gobierna la lluvia. Conforme al estado de fe de los israelitas, el Señor daba la lluvia o quitaba la lluvia. Los que son campesinos podían experimentar que si Dios no les daba la lluvia, no podrían vivir. El Señor es quien gobierna la lluvia. Entonces, ¿por qué aquí habla de la lluvia? Aquí nos explica algo muy importante. El Señor no solamente gobierna la lluvia visible, sino también gobierna la lluvia invisible. No solamente habla de la lluvia que necesitamos físicamente. Obviamente tiene que haber lluvia para que comamos alimentos, ¿no? Pero no solamente existe la lluvia física, como tampoco solamente existe el viento físico, ¿no? Existen los ángeles que son como viento, existe la obra del Espíritu Santo que es invisible. De la misma manera, no solamente existe la lluvia visible, no solamente existe agua visible, sino existe otro tipo de agua muy necesario para nuestras almas, y es un agua que necesitamos más que otra cosa. Como el espíritu es más importante que el cuerpo, obviamente necesitamos viento para vivir en este mundo, o la lluvia. Pero lo que necesitamos más es al Espíritu Santo. Necesitamos el agua físico, necesitamos la lluvia, pero algo que necesitamos más es la lluvia del Espíritu Santo, la lluvia
espiritual. ¿Qué será esto? Vamos a buscar en la Biblia. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 32. Esta lluvia es la que necesitamos en nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 1. Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Moisés dijo, escucha cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Qué lluvia necesitamos para nuestras almas? La palabra de Dios es mi enseñanza y es para mí rocío, es para mí lluvia, es para mí llovizna sobre grama y las gotas sobre la hierba. Para labrar la tierra se necesita el agua y la lluvia. También para labrar espiritualmente, para dar frutos, la palabra de Dios es absolutamente necesario. Vamos a buscar Isaías 55. Isaías 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cae lluvia y cae la nieve para regar la tierra, para germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así también, la palabra que sale de la boca del Señor es así. Hace que haya obra en el alma, suaviza el alma, hace que el alma brote y dé muchas frutas. Eso quiere decir. Entonces el que gobierna la lluvia en el cielo es el Señor. De la misma manera, quien gobierna la lluvia de la palabra es el Señor. Por lo tanto, ahí donde el Señor hace caer lluvia de la palabra, es donde hay obra. La persona que la palabra de Dios entra a su alma, mostrará obra. Y la lluvia también es sombra de la gracia. El Señor es quien tiene la gracia en su mano. Busquemos Proverbios 16. Proverbios 16, versículo 15. Dice, en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. La alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Aquí representa la lluvia como la benevolencia, que es la gracia. ¿Cuándo endurece el corazón de una persona? ¿Cuándo suaviza el corazón de una persona? En la tierra de Israel, ¿qué pasa cuando no llueve? Si no llueve, la tierra se endurece como piedra. De la misma manera, si uno no recibe la gracia de Dios, su corazón se hace muy duro. Una persona que no recibe la gracia de Dios, su corazón se endurece como la piedra, se hace un corazón de piedra.
se hace hasta tan duro como un diamante. Su corazón muy duro, su corazón que no deja entrar nada. Pero si recibe la lluvia de la gracia de Dios, su corazón se hace suave, se hace como el corazón de carne. Ese corazón de piedra se hace suave. Un corazón que siente fácilmente. Entonces uno tiene que recibir la gracia para que su corazón sea más suave. Pero es algo indispensable, es la gracia. Y el Señor es quien gobierna esta gracia. Entonces si uno se aleja del Señor, esta persona, si se aleja del Señor, no tiene gracia, no tendrá palabra. Una iglesia también, si se aparta del Señor, la palabra desvanecerá de esta iglesia. Y esto es una verdad. En Isaías capítulo 5 habla de Israel como la vid. En la vid hay torre fuerte, hay muro, hay vallado, aunque hay todo tipo de cosas. Pero si Dios no manda la lluvia, si detiene la lluvia, entonces no pueden hacer nada. Aunque tenga todo tipo de cosas y preparativos, pero si no hubiera la gracia de Dios, la vida será fracasada. ¿Qué es lo que necesita la vida entonces? Necesita gracia. Necesitamos la palabra de Dios y la gracia de Dios. Por eso una característica de una iglesia gobernada por el Señor, cuando el Señor es la cabeza de esta iglesia, ¿qué habrá? Naturalmente, caerá la lluvia. Así como cae la lluvia, tendrán la palabra de Dios, y como reciben la gracia de Dios, y como trabaja el Espíritu Santo, y el Señor trabaja en medio de este lugar, por eso cambia. En Apocalipsis 1 dice que de su boca de Jesús sale la espada, y que era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La espada puede cortar. De la misma manera, en una iglesia donde trabaja el Señor, la palabra les parte el corazón. Los parte, los hace pedazos, hace que se sientan en su corazón, hace que puedan distinguir entre lo correcto e incorrecto. Y como dijo, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El Señor corta y abre el corazón, no solamente hace que distingan, sino también, como dice el sol cuando resplandece en su fuerza, o sea que consuela, les da luz de valor, luz de amor, luz resplandeciente, los hace no perderse. Entonces también en nuestra vida familiar, ¿qué es lo que necesitamos? Como el Señor es quien gobierna la lluvia, no solamente la lluvia material, no solamente la lluvia visible, sino también la verdadera lluvia invisible es lo que realmente necesitamos, que es la palabra y la gracia, es lo que necesitamos. En la familia, ¿qué es lo que necesitarán los hijos? Pedir, Dios, permite gracia a nuestros hijos. Necesitan gracia para que su corazón sea suave, para que sean hombres de fe. Los hijos también, si no reciben la gracia, su corazón se hace como corazón de piedra, como de diamante, se hace muy duro. Debe de entrar la palabra de Dios en el corazón del hijo. Cuando entra la gracia de Dios en su corazón, se hace más suave, puede obedecer y su vida cambia. Lo que se necesita en la vida familiar también es la gracia de Dios. Es pedir a Dios, Dios, permítenos la gracia. Y Dios hace caer la lluvia. Pero no solamente el Señor, sino también utiliza indirectamente a las personas. El Señor es quien gobierna la lluvia y las nubes. En la Biblia representa a los salvos como la nube. Vamos a buscar Judas, San Judas capítulo 1. San Judas capítulo 1, versículo 12. Digo, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados.
Hablando de los obreros fraudulentos, obreros falsos, dice que ellos en la comunión de los cristianos son como ágapes, que solamente ocasionan problemas, que son pastores que apacientan a sí mismos, nubes sin agua. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. A los obreros falsos dijo que son nubes sin agua. Los verdaderos trabajadores del Señor, los verdaderos cristianos son nubes, pero nubes con agua. Por eso aquí compara al hombre como la nube. En el cielo hay muchas nubes. El Señor carga la nube de agua y lo lleva a donde quiere para que caiga lluvia. De la misma manera, el Señor a las personas salvas, que son nubes con agua, porque tienen palabra, tienen la obra del Espíritu Santo. Hay nubes grandes o nubes pequeñas. La nube grande carga mucha agua. Entonces el apóstol Pablo, como escribió más de 14 libros como escribió 14 libros del Nuevo Testamento, ¿cuánto agua cargará? El apóstol Pablo cuando hablaba, predicaba mucho tiempo. Saben que predicaba largo tiempo, ¿no? En Hechos capítulo 19 y 20, cuando Pablo estaba predicando en la escuela llamado Tirano, según el registro dice que predicó de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces cuando él predicaba 4 a 5 horas, era mucho tiempo. En Hechos 20, Pablo predicó tanto tiempo que Eutico murió escuchando, ¿no? Obviamente lo volvió a levantar, pero su prédica era tan largo. Hoy en día todos huirían, ¿no? Si fuera tan largo. Es un milagro que están aquí hora y media escuchando. Hoy el mundo es muy apresurado, este mundo, y es algo asombroso que pueden escuchar hora y media la palabra. Entonces las personas salvas son nubes, pero nubes con agua. Entonces reciben la salvación, llevan la vida cristiana, y el Señor les da a conocer y entender uno por uno las palabras. Es como el agua que se va cargando y más en las nubes. Llevando la vida cristiana uno entiende muchas cosas, y lo que uno entiende lo da a otras personas. Y cuando se encuentra con incrédulos, les tiene que dar alguna lluvia, ¿no? En 1 Corintios 3, apóstol Pablo dice que plantó y Apolos regó. Porque tienen que crecer. Por eso cuando predicamos el Evangelio, en la vida cristiana, cuando uno recibe la salvación, lleva la vida cristiana, la palabra entra en su corazón. Hay que regar sabiamente, pero si quiere regar mucha agua a un incrédulo, puede huir. Si parece que tiene interés, les quiere compartir toda la palabra, pero así puede espantar a una persona y puede huir. Entonces, poco a poco hay que compartirle el agua. Hay personas que lo verán una vez y ya, ¿no? Entonces hay que darle mucha palabra, pero hay que predicarle sabiamente para que no les parezcamos locos, para que no tengan miedo de acercarse a la palabra o al seminario. Por eso, adecuadamente hay que regar la palabra, ¿no? Hay que ser sabios. Tienes que ser sabio, es algo que el predicador le puede decir en el seminario, entonces no hay que decirle tantas cosas para que no se espante o algo así, ¿no? Poco a poco. Entonces en nuestras vidas soplan vientos, ¿no? En Isaías 40 también habla acerca de este viento de Jehová que sopla. Dijo que nuestra vida es como una hierba, la gloria de la vida como la flor. Entonces, si sopla un viento caliente, se marchita la flor. Dios hace que sople el viento y nosotros envejecemos en la vida, y al final uno envejece, se enferma y se muere. Y como se sopla el poder de Jehová, nadie puede no envejecerse y no morir. Entonces al final nosotros vamos muriendo, el mundo va muriendo.
a quien tenemos que acercarnos más en este mundo. Es quien creó este universo, quien controla el universo y la tierra y todas las cosas del universo. Quien es el Señor. Acercarnos a Él, confiar totalmente en el Señor es el camino más sabio de vivir. Jesucristo, que menciona en la Biblia, Él es el omnipotente. Él es quien vino a la tierra un tiempo y se fue. Y dijo el Señor Jesucristo que volverá a venir. Y vivimos en una época en que vemos todas las señales del fin de los tiempos y de su venida. Las personas que viven como el Señor, que se aferran al Señor, no tienen por qué temer los vientos de la vida. Entonces, a veces soplan vientos muy fuertes, muy temerosos. A veces soplan vientos del sur que parecen vientos muy buenos, pero todo hay que recibir con gratitud y llevar la vida cristiana. Vamos a buscar Salmos 143. Salmos 143. Versículo 6. Leemos juntos. Extendí mis manos a ti, mi alma, a ti como la tierra sedienta. Cuando nuestro alma se vuelve como la tierra seca, indispensablemente la tierra seca necesita lluvia. Este mundo es un lugar muy desierto. Nuestro corazón se puede volver como tierra seca muy fácilmente. Y como la tierra seca necesita la lluvia en nuestras vidas, indispensablemente necesitamos la palabra y la gracia del Señor. Entonces, el que anhela al Señor como tierra seca, el Señor hace caer lluvia al alma que necesita y le dará suficiente lluvia y este alma tendrá fuerza y vivir con fuerzas. Entonces el Señor es quien gobierna el viento, es quien gobierna la lluvia. Entonces en nuestra vida familiar tenemos que confiar en la obra del Espíritu Santo. Aunque hayan dificultades dentro de la familia, el Señor es quien gobierna la lluvia. Entonces solamente si el Señor permite la gracia, si el Señor nos ayuda un poco, podremos vencer cualquier dificultad de la familia. Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, gracias porque nos has salvado con tu preciosa sangre. Vivimos en los últimos tiempos de la historia. Nos haces conocerte, nos haces vivir dentro de tu gran amor y gracia, y por eso te damos gracias. Pedimos por todos los que estamos reunidos aquí, que estés con cada uno y con tu mano guárdanos para que hasta el día de tu venida podamos ser utilizados valiosamente por ti. Para esto ayúdanos, para que seamos alabados y glorificados por ti al final. Pedimos por todos los que están predicando en el extranjero, permíteles tu poder y tu obra. Abre nuestros corazones más para que vivamos para tu evangelio y tu gloria. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén.